¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas. Tarde de jueves, 4:15 y por supuesto, más o menos, ¿no? 4:13. Y si decimos jueves, decimos las madres marchan. Y recién escuchábamos a las madres allí en Plaza de Mayo, una plaza muy especial, porque estamos en condena sobre Cristina día 2, porque es la primera manifestación de las madres en la plaza, que es la reunión con sus hijos y sus hijas frente a esta situación. Lo venimos diciendo en Que Vuelvan, no es tampoco una genialidad, no estamos descubriendo nada, pero nuevo escenario, todavía tratando de entender comportamientos, la propia dirigencia o las dirigencias tratando de comprender la escena. De hecho, en este momento hay una reunión interesante pensando en eso, y la calle urgente. Y así estamos en esta tarde para compartir historias como siempre en la 530 y en Que Vuelvan las Ideas. Muy buenas tardes, Luis Pablo Giniger. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, dentro del contexto, pero bien. Bueno, hoy tarde de negros y negra en Que Vuelvan las Ideas. Hola, Gaby Radiche. Hola para todos, todas, ¿cómo va? ¿Bien vos? Bien, mirando la réplica en las redes sociales de Magnieto Mafioso. Hay un montón de pintadas, ¿eh? Salieron. Sí, impresionante. No parece una coincidencia. No lo es. Identificado como símbolo del poder real, ¿no? Uh-huh. Está claro que en las responsabilidades de lo que está ocurriendo hay una mirada mucho más allá del propio Javier Milei, más allá de que Javier Milei represente también algunos de esos intereses. Está muy bien señalada la responsabilidad del poder económico, ¿no? Pero bueno, ahí nos vamos a meter en eso. Tu remera me gusta, sí, dice. No tengo la menor idea. Ah, muy bien. Bueno, es una rosa y dice viaje a la luz de la luna. Sí. Muy bien, bueno. Mira qué bien. Soñadora viaje. De día. Me gusta mucho cómo se visten mis compañeros en Que Vuelvan las Ideas. Néstor Restivo nunca sabes con qué aparece. No. Gaby siempre tiene remeras extraordinarias. Sí. No, Néstor te trae una guayabera o te trae... Claro, sí, tiene lindas camisas, Néstor. Cierto. Sí. Claro, te queda un pijama. Cuando viene, ¿no? está muy de camisa ya sabemos que tiene alguna cosa donde va a lastrar. Y Luis siempre es muy sencillo, porque es negro y liso. Siempre. No, tengo muchas remeras con distintas... Negras y lisas. No, con distintos motivos que también traigo, por supuesto, negras. Y estás aspirando a la nueva casaca de River, no tengo ninguna duda. ¿La tradicional muy o la linda la tradicional, ¿viste? Que vuelve a tener la franja en la espalda, y la otra me gusta también, sí. Cada vez que hablamos de camisetas de fútbol, pienso en la anécdota de Carlos Heller y Macri. Que a Heller, como vicepresidente, le había ofrecido Nike un contrato para sponsorear la camiseta de Boca, pero le había dicho cada 6 meses lanzaban al mercado una nueva camiseta. Claro, es que es lo que hacen. Lo cual implicaba en el deseo del hincha la adquisición de la nueva camiseta, lo que le acaba de decir Gaby a Lispa. La cadena del consumismo, hermoso. Y Heller dice, no, de ninguna manera eso no lo vamos a firmar. Eventualmente se puede conversar, no sé, pero no le permitió eso. Mirá. Y ni bien gana Macri, modifica el contrato y habilita esa. Mirá qué bien, qué detalle esa anécdota. Hay mucha gente que hace eso. En mi caso es hasta que se rompe. Es como el pelo, ¿viste? Crece. Hasta que hay que cortar. Lo rapo. La camiseta es lo mismo. Cuando se rompe, sí, pero hay gente que la cambia cada... Y cuando aparece alguna que es interesante. O alguna distinta. O algún evento como... Son muy caras, por otro lado. No más de 100 lucas. Y es como el anzuelo, ¿viste? Sobre todo los chicos pican, quieren, está taladrado el tema del consumo. El verdadero control se ejerce sobre el deseo. Ah, sí, obvio. Identificar el deseo real, que no es el impuesto por determinada cantidad de estímulos. Claro. Bueno, y de ahí saltamos inmediatamente al sentido común. Bueno, no importa, ya está. Batalla cultural, etc. Bueno, antes de contarles del dato inflacionario, que el gobierno está con gorro, bandera y vincha, porque es menor al 2%, 1,5%, ya vamos al detalle. Antes de contrarrestar con otros elementos del momento económico que explican efectivamente el dato de la inflación, es decir, el modo en que el gobierno logra generar ese dato inflacionario, que por supuesto, después de todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos y el trauma que genera la inflación, claro que sí, sigue siendo un motor importante para una consideración de buena parte de la sociedad respecto del gobierno, del plan económico de Milei, pero contarles un poco la escena en calle, ¿no? Que no es menor. Ahora Luispa nos va a contar algo que para mí es clave para entender los días que vienen. Fíjense que estamos hablando, los días que vienen. No el tiempo que viene, no las semanas, no los meses, los días que vienen.
porque de eso se trata. Luispa, ayúdame, ¿hay cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires? En este momento hay cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente motorizados y organizados por distintos sindicatos. Hay organizaciones sociales también. Sí. Se van conformando allí en esos espacios también multisectoriales. Así es. Quiere decir que a lo mejor lo motoriza alguno, pero empiezan a organizarse y a plantearse de forma más variada. No son únicamente los sindicatos, sino que otros sectores empiezan a sumarse. Después tenés una presencia permanente, una vigilia en la casa de Cristina, eso también está muy fuerte en la calle. Se suma ahora, se debe estar concentrando la gente ahora porque la convocatoria era para ahora o un poquito más tarde, en la zona de tribunales, sí. Un reclamo también multisectorial. Una acampe. Sí, una acampe para exigir la imparcialidad de la justicia, algo que debería ser algo natural, pero que está a todas luces vista pasando otra cosa. Sí. Diría exactamente lo contrario. Si hay algo parcial en este país es la justicia. Así que un reclamo también orientado ahí. Y luego hay otros reclamos, porque continúan los reclamos sectoriales, por supuesto, que hacen a la lógica que está llevando adelante el gobierno de Milei, al ajuste en general. Hubo más temprano, desde la mañana hasta hace un ratito, supongo que ya habrá terminado, pero en Plaza de Mayo distintas clases públicas en reclamo docente, son los docentes universitarios que llevan un paro de 48 horas, un reclamo por el salario y aumento de presupuesto, y en el mix de esas dos cosas y vinculado a lo educativo, digo en el mix porque tiene que ver con el reclamo de la universidad, pero también con lo que está pasando con la justicia y Cristina Fernández de Kirchner, colegios tomados y distintas facultades tomadas, ¿no? Que vamos a repasar en un rato ese listado. Bueno, en medio de todo esto, empezó a las 4 de la tarde, o estaban recién ingresando al PJ, en la sede del PJ Nacional, distintos exponentes del peronismo amplio, del peronismo diverso, del peronismo heterogéneo, un poco como consecuencia, del golpe en la mesa que significa la detención de Cristina y su inhabilitación para participar en las elecciones. Y ahí estaban Juan Grabois, Sergio Massa, Guillermo Moreno, lo vi entrar a Agustín Rossi, distintas expresiones del peronismo que se estaban reuniendo. Va a ser muy interesante saber de qué va esa reunión y qué conclusiones sacan. En un ratito vamos con Fabián Waldman desde allí. En medio de todo esto, aparece el dato de inflación, 1,5%, y revisando un poco, Luispa, los detalles, me parece que la gran explicación está en alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,5%, ¿no? Sí, la gran explicación en la baja. En la baja, por supuesto, claro, lo que te tira para abajo por cómo pondera en el indicador. Y yo agregaría otro elemento más, que es la baja ponderación de servicios, que es 2,4%, pero al mismo tiempo ese 2,4 está retenido, el gobierno está congelando hasta octubre, creer o reventar octubre, hasta octubre, hasta las capas más altas de la sociedad en términos de poder adquisitivo tienen algún grado de subsidio, de tarifa subsidiada en los servicios, digamos, Sí, te sumo dos rubros que para mí también explican este índice, el 1,5 de promedio que acaba de dar el INDEC, y que tienen que ver con la lógica que planteó este gobierno desde el inicio. Me refiero a prendas de vestir y calzado en 0,9% y equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4%, porque esto tiene que ver con la imposibilidad de que la gente consuma. De eso se trata. Es baja de precios. No. Es menos inflación, es menor aumento más lento. Claro, no, porque yo me preguntaba, claro, justamente, como es un gran desconocimiento de mi parte, y esto, por ejemplo, ¿cuánto influye que en el mercado, en el supermercado, haya un montón de productos importados que claramente son más baratos? ¿Cuentan o no cuentan? Bueno, es una buena pregunta que si se miden los ¿Se mide? Vos compras una yerba, no sé. Si son parte de la canasta de productos que son parte de la medición, sí, se miden, por supuesto. Sí, porque pueden ser fideos del origen de Albania, que sean. Okay. Claro. Que cuestan mucho menos. Así entonces ahí te bajo todo yo. Está bien, pero y te destruyo la industria. De todas maneras. Pero si vos sumás a alimentos y bebidas que bajó el consumo, esa es la explicación también,
con otros rubros que hacen a la vestimenta, a nuestra vida cotidiana y la imposibilidad de consumir, claro, también va bajando el aumento de precios, digamos, aunque el aumento continúa. Digamos, en este caso, hablando de alimentos y bebidas, también podríamos decir subieron un 0,5 en relación al mes anterior, claro, ¿no? Para que se entienda de qué estamos hablando. Bueno, vos tenés... No es que bajan, sino que suben un poco menos que antes. Pero hay un dato más, si es sabido, Vox Populi, que las paritarias están pisadas al 1% y vos tenés un 1,5% de inflación, sí, entonces tu salario sigue perdiendo poder adquisitivo. Más allá de que es un dato realmente muy importante, en términos de impacto, si vos la única variable que agarrás para recorrer los últimos 10 años de nuestro país, la única variable que agarrás, quizá un poco menos, la única variable que agarrás es la inflación, vos decís, che, gran éxito del gobierno de Javier Milei, porque logra una inflación mensual del 1,5 y una variación, una acumulada 13,3 y una variación interanual de 43,5, veníamos del 200% interanual. Entonces, evidentemente es un dato importante. Lo que pasa es que la inflación no es un dato único en el ordenamiento económico de nuestras vidas. No es el único dato. Están los salarios, está la actividad económica. Y sobre todo, recordemos que esto viene y está el dato más preciso en el informe, ahí lo estoy buscando para ver la serie, digamos, ¿no? Mayo 1,5, abril 2,8, marzo 3,7. En marzo se te fue al demonio. ¿Y qué hiciste? Volviste a tomar deuda. Volviste a tomar deuda, e incluso en estos días, ahora, en pocos días vuelve a tomar, ayer mismo, el gobierno vuelve a tomar deuda para tratar de tener dólares y pisar el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es el chiste de la inflación? El chiste de la inflación es, uno, pisar el tipo de cambio. Pero hay otro muy importante, que hoy se conoció y que lo refleja siempre muy bien Luis Campos, que es abogado laboralista, investigador de la CTA Autónoma, que dice lo siguiente: en marzo volvieron a caer el empleo y los salarios en el sector formal. Se consolida un patrón bastante claro. Si no pasa nada raro, en el mejor de los casos, la situación de los trabajadores y trabajadoras no va a mejorar. Empecemos por el empleo. En marzo se destruyeron 9.000 puestos de trabajo formales, la mayoría en el sector privado. Contra noviembre del 23, bueno, el número es casi 200.000 trabajadores. 59% del sector privado, paréntesis, en las últimas horas, despido de a centenas. O sea, 100 trabajadores y trabajadoras despedidos de plumazo de distintas áreas del gobierno. Varias, no solamente una o dos. Evidentemente hay una cosa medio contrarreloj ahí, ¿no? Que después la podemos conversar si quieren. De hecho, ahora vamos a conversar con alguien que es protagonista de uno de esos sectores, ¿no? Así es. 30% del sector público, 11% casas particulares. En el sector privado, la dinámica reciente del empleo dice dos momentos muy claros: fase de destrucción y muy marcada entre septiembre y julio del 23 y 24, y estancamiento a partir del valor tocado más bajo hace 2 años. Bueno, sigue hablando del empleo. A nivel sectorial, el golpe más feo se lo pegó la industria, no es dato menor, porque tiene que ver con la actividad económica. Sigue la sangría en el sector público. Habla de las trabajadoras de casas particulares, que es un indicador muy, muy importante también. Quiero llegar rápidamente al tema del salario. En abril, el salario en el sector privado medido por el CIPA, que no discrimina la cantidad de horas trabajadas, cayó por tercer mes consecutivo. Es importante que no discrimina por cantidad de horas trabajadas, porque vos podés tener gente que no que no ganó menos, pero sumó laburo. O sea, está recontra sobreexplotada, multiempleo por todos lados. Entonces, en ese sentido no baja el salario, claro. Pero en realidad baja en términos reales, baja. Cayó por tercer mes consecutivo. Perdió casi un 4% en los últimos 3 meses, volvió a niveles de noviembre del 22. Hablamos del sector privado. Para lo que viene, el escenario pinta feo. El empleo formal está estancado en mínimos desde hace varios meses y la recuperación salarial del segundo trimestre se agotó. Crédito, dólares del colchón, lo que sea. El mercado laboral está necesitando a alguien que lo empuje. Bueno, y esas las características. Entonces, vos tenés... Sí, viva Milei, inflación del 1,5, interanual un poco más del 40%, pero vos tenés actividad económica para abajo con el estancamiento industrial, con cierre de pymes, con pérdida de empleo, destrucción de puestos de trabajo, y tenés salarios a la baja que siguen a la baja. Entonces, ¿cuál es el chiste? Por otra parte... y todo esto que decís, sí. Perdón, una acotación muy, muy sencilla, todo esto que decís,
sin entrar a desconfiar de los números. Porque alguien podría decir, no es un número real y podríamos ponernos a discutir eso. Pues ya está discutido, ¿no? Pero tomando este número así como está, el desglose que vos haces explica absolutamente todo. Ya está discutido por el propio INDEC, que no está ponderando bien las tarifas y se dio un tarifazo impresionante en el último tiempo. Entonces, vos tenés algo para celebrar que es que tiene fuerte impacto, porque está comprobado que aún en las peores crisis, sectores muy importantes de la sociedad valoran que más o menos sepas cuánto te van a aumentar las cosas el mes que viene. Porque ¿cómo lo resolvés? Como explica Campos, yendo a buscar otro laburo. Claro. Te autoexplotás. Vas a buscar otro laburo si lo encontrás, por supuesto, eso también se agota en algún momento, digamos, ¿no? Pero vos sentís que eventualmente lo que vas pagando mes a mes no te vuelve la cabeza como pasaba, porque es un trauma muy importante la inflación, hay que entenderlo, te descompagina todo. Ahora, aquellos que decían, el gobierno, que la inflación era un fenómeno monetario vinculado a la emisión, no, hay que entenderlo de una buena vez para quien todavía le cuesta abrir los ojos. El chiste, el truco para bajar la inflación tiene que ver con pisar el dólar, con todo la dificultad que trae en términos de proyecto productivo de un país, y por otra parte sacándole plata del bolsillo a la gente, porque cuando la gente no va a demandar más productos, el que tiene que vender baja precio porque si no, no vende nada. Y te lo dijo el gobierno de entrada, me acuerdo patente Mondino diciendo eso antes de asumir. Ese es el chiste, eso es lo que estamos convalidando. Como esto es una olla a presión, y en algún momento es gente que va corriendo contra un muro, ¿no? El gobierno es gente que va corriendo desaforada, gritando, dale campeón, contra una pared. Y nosotros atrás, como sociedad, viviendo en este plan económico. Por eso, en este contexto, con esa situación social, con los sectores que se animan a salir a la calle, con los salarios a la baja, con la destrucción del empleo, cobra vital importancia la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. En dos sentidos. Uno, porque hay un indicador claro, digamos, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es la que acumula política en momentos de esta manera. Uh-huh. Dos, porque yo creo que le pifiaron feo. Le pifian feo porque el valor político de Cristina Fernández de Kirchner probablemente sea mayor ahora encarcelada que cuando era candidata y tenías un peronismo dividido. No tengas ninguna duda. Hay que ver cómo se administra ciertas discusiones. Sí, por supuesto, pero se acabaron ciertas discusiones que nos parecían fuera de contexto, ahora detrás de, la reivindicación o la crítica a la parcialidad de la Corte Suprema. Hay algo en toda esta descripción que es ni más ni menos cómo funciona el modelo, que a uno le cuesta entender, ¿no? Pero que explica la lógica del capitalismo. El objetivo de fondo siempre es el mismo, maximizar las ganancias todo lo que se pueda. Porque si vos lo pensás desde la política, vos decís, ¿cuál es la lógica de los sectores antipopulares? Los que no quieren al peronismo, los que no quieren a la izquierda, los que no quieren a ninguno de los sectores que componen el campo popular. Que discuten eso, ¿no? Claro, ¿cuál es la lógica? Vos ajustás y lógicamente en determinado momento la gente se cansa y las opciones populares cobran fuerza de nuevo y terminan ganando las elecciones. Vos podrías decir, si pensás otro tipo de estrategia, a lo mejor podés bloquear, pensando con la cabeza de ellos. Sí. Intento pensar pero la cabeza de ellos, en realidad el objetivo de ellos es sacar la mayor cantidad de guita posible todo el tiempo. Entonces no les importa en el fondo, no les importa que en determinado momento el campo popular levante cabeza de nuevo, porque ya se la afanaron toda, vuelve a generarse guita, porque la guita no la genera este modelo, la genera el otro. Uh-huh. Vuelve a generarse guita, se acumula lo suficiente, la sociedad acumula lo suficiente, ya tenemos que volver a afanar la nueva guita que se genera, ¿no? A meterte algo así, ¿no? Lo estoy diciendo. A meterte en la disputa por la distribución de la riqueza, claro, en la puja distributiva, digamos, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la lógica? Vos podrías decir, armemos algo que mantenga a la gente relativamente bien, que nos permita ganar plata, pero que mantenga a la gente relativamente bien, como para que el peronismo vaya muriendo solo, para que las opciones de izquierda vayan muriendo solas, pero no, tenemos que robárnosla toda tenemos que robárnosla. Son angurrientos, son brutos, son torpes, ni siquiera pueden distinguir frente a su satisfacción morbosa, hay una pulsión de goce en el Cristina Presa, que la vamos a compartir,
que se ve en superficie, la vamos a compartir después, que ni siquiera les permite ver, supongo que a eso va Luispa, a la posibilidad de generar un equilibrio que les sea rentable durante mucho más tiempo. Claro, pero la quieren ahora y rápido, ¿no? Braman todo el tiempo, planteando el tiempo un país normal que no se bancan. Plantean un país normal que no se bancan. Un país normal donde las instituciones funcionen bien, donde por supuesto no se tolere la corrupción, desde ya. Pero donde la gente viva bien, ¿no? Donde que haya cierta estabilidad. Ese país normal que prometió Néstor Kirchner cuando llegó, que tampoco vino a hacer la revolución del proletariado. No, claro, y a estos sectores les iba muy bien también. No le fueron, yo creo que le fue mejor que nunca. Sí, sin duda. Hay que ver los rendimientos en toda la época democrática, recuperación democrática, pero me parece que le fue mejor que nunca después del desastre que hizo la dictadura. Quizás ¿no? salvo a los grandes fondos internacionales que son los que se la están llevando toda. Pero no los contemos como nosotros. Claro, como nosotros. Exactamente. Pues si vos pensás en los industriales, en el campo, a esos sectores con el kirchnerismo le fue muy bien. Habría que hablar con Martín Burgos, ahí se me escapa si la lógica misma del capitalismo cambió tanto que hay sectores que pueden hacer mucha guita sosteniendo una suerte de peruanización de nuestra economía y sin necesidad de que haya un mercado interno activo. Ahí habría que ver si hay nuevos actores económicos, no necesariamente industriales o no necesariamente vinculados al mercado interno. Me parece que a mí se me escapa, pero sería interesante. Igual seguimos teniendo mucha cosa que a ellos les interesa. Tenemos muchísimos recursos naturales, muchísimos, y los quieren todos también. Bueno, lo que pasa es que no es mano de obra intensiva, eso genera muy poca mano de obra. Quiero decirle a Charlie Escalante en la puesta en el aire que hay olor a goma quemada, ya conoce el guiño, porque hay tensión en los accesos. Recién estaba viendo en acceso oeste, hay un frente a frente de la policía, porque hay fuerzas de seguridad tratando de contener Qué grande Rafael, Para mí Rafael Amor queda en que vuelvan, Me parece que entramos en una etapa muy Rafael Amor, por todo lo que significa. Recuerdo varias entrevistas que le hicimos a Rafael en aquella vieja radio cooperativa, cuando era lo que era. Bueno, no importa. Otros partos de otros momentos. En acceso están mano a mano con los sectores sociales, sindicatos y organizaciones que están como parte de la protesta por la condena a Cristina. Después en Buenos Aires La Plata, después también en Panamericana el 197. 107 creo que. En acceso y en alguna hoy charlando con un referente sindical me decía que de acá al próximo miércoles, recordemos, el miércoles creo que es a las 9:30 de la mañana, es la hora señalada cuando la justicia le exige a Cristina que se entregue, ¿no? Uh-huh. Que Cristina se presente ante la justicia, esto sería el miércoles, y este referente me decía, están previstas una gran cantidad de actividades de acá al próximo miércoles, como para ir cubriendo y tener una presencia de acompañamiento a Cristina por un lado y de cuestionamiento a la decisión de la Corte Suprema. En distintos lugares, como vamos viendo, no van a ser adelantadas. Hay alguna que es más obvia, digamos, la vigilia en la casa de Cristina seguramente será permanente y tendrá esta tónica hasta el miércoles por lo menos, o hasta el jueves a la noche. Veremos qué es lo que pasa el jueves a la noche. Pero lo que está ocurriendo ahora con los cortes en los accesos es algo que es muy posible que se vaya repitiendo. Ahí Vicente Castro, de la operación de video, está mostrando lo que está pasando en este momento en acceso este. Allí están, ¿ven? Eso es Gendarmería Nacional, si no me equivoco, que está haciendo un corte del tramo que está cortado, y ahí está, bueno, un grupo de trabajadores y trabajadoras que están en ese es bastante, es muy grande, Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente, en serio, Sí, por eso también decía, no son únicamente los sindicatos a los cuales por una... Esto es colectora, perdón, Luispa, ¿no? Sí, esto es colectora. Que por una cuestión de cercanía, por determinada industria y demás, sino que se van sumando distintos sectores, ya son multisectoriales actuando en cada uno de los lugares. Van a intentar contener, ahí están las gomas quemadas. Ahí están las gomas que van a ser quemadas, ¿no? Sí. Porque están ahí. Hoy alguien mostró una foto de una fuerza de seguridad subiendo una camioneta de fuerza identificada como parte de una fuerza de seguridad en la parte de atrás de la caja de la camioneta, lleno de gomas. Ajá, bueno. Alguien decía, deben estar por una gomería, o habría que ver dónde aparecen, ¿no? Sí. Esas gomas eventualmente. Bueno, en el Partido Justicialista están llegando referentes del peronismo más diverso.
le dijimos Juan Grabois, Sergio Massa, Agustín Rossi, y ingresó hace minutos Guillermo Moreno. Charló brevemente con la prensa, a ver qué decía. Que lo que está pasando en el mundo, en vez de tener un vendedor, tenemos un comprador, y bueno, se van a quedar todos sin trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Es un absurdo lo que está pasando. Desde ahí nos empezamos a encontrar. ¿Cómo imagina el futuro de las calles, con las manifestaciones? Va a ser siempre dentro de la ley y el orden. Y esperemos, vamos camino a la anomia, que es un concepto desarrollado por los franceses cuando necesitan iniciar una disciplina que la conocemos como sociología. Mientras los ingleses desarrollaban la economía, los franceses la sociología, no sabían qué hacer con su país. Después supieron. Vamos camino a la anomia y el peronismo lo tiene que impedir. Vos imaginate que la deuda que está pagando el presidente la está pagando con los ingresos de los trabajadores pasivos y activos, jubilados, pensionados, etcétera. Ya no alcanza y tiene que seguir pagando. Ahora va a pagar con el patrimonio de los empresarios. Por eso se están vendiendo las empresas y vos ves que los empresarios están con la billetera vacía. Y acá hay un tema notable. Ya no hay gorilas con billetera vacía, porque no están conformes. ¿Viste cuando decís, no, ese gorila? Gorila con billetera vacía no es gorila. Se está terminando los gorilas en la Argentina y ¿sabe qué vuelve? Vuelve el peronismo. Muchas gracias, muchachos. ¿Cristina los impulsa la unidad en el peronismo? No, es la doctrina y la necesidad de salvar el país, la necesidad de salvar el país. Tenemos que seguir teniendo empresas argentinas. Por eso está muy bien lo que pasó con Telefónica. Está muy bien, está muy bien. Siempre uno nuestro es mucho mejor que uno de ellos, siempre. Por eso bueno, ahí está Guillermo Moreno en el ingreso al Partido Justicialista. Ya voy con Fabián Waldman. Antes, una mínima reflexión, solo como botón de muestra. Hay que hacerse una pregunta en la reunificación, si es que se da, y hay que ver cómo se administra este momento, ¿no? Hay que ver si el peronismo está maduro como para administrar este momento que ofrece la condena a Cristina. Esa es una pregunta. Pero eventualmente, si eso ocurre, lo que hay que observar es quién se acerca a quién. Porque las cosas que han dicho distintos sectores del peronismo respecto de Cristina, de Kicillof, de los sectores más a la izquierda dentro del peronismo, no son fácilmente olvidables. Y entonces alguien puede generarse preguntas, pero hay que ver quién se acerca a quién. Es decir, a qué programa de gobierno, a qué programa electoral, con qué consignas se acercan. Solo para hacerles una pregunta. Cuando se juntaron Cristina y Massa, con el eslabón necesario que era Alberto Fernández, ¿quién se acercó a quién? ¿Cristina a la manera de entender el capitalismo de Massa o Massa a los límites de ese capitalismo de Cristina? Lo dejo como pregunta porque puede generar un bolonqui en la mesa, pero creo que en todo caso lo interesante va a ser si se produce esa unidad, si se va construyendo esa unidad y en ese debate sobre qué definiciones políticas. Fabián Waldman, nuestro compañero, está en la sede del Partido Justicialista Nacional, en la calle Mateu. Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, compañeros. Efectivamente, hace instantes acaba de ingresar Guillermo Moreno, que estuvo atando algunas de las declaraciones, entre las cuales las que ustedes estaban al aire. Una reunión que acaba de empezar hace aproximadamente 15 minutos, en la cual... viene... ¿qué tal, Coqui? Coqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos en vivo para 530. ¿Qué expectativa tenés de esta reunión? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la expectativa de operar con el objetivo de defender los intereses del peronismo, pero sobre todo de ser muy solidarios con Cristina, que lo necesita. ¿Qué actividad va a haber en los próximos días? Bueno, nosotros tenemos una alerta y movilización con el objetivo de fijar posturas, y que nosotros vamos a trabajar hoy con el Consejo Nacional Federal del Partido y lo vamos a desarrollar en todo el territorio nacional. Gracias. Bueno, la palabra de Coqui Capitanich, que acaba de ingresar junto a otros te escuchamos, Fabián, delegados, entre los cuales estaba también Aníbal Fernández. Bien. Ingresaron por parte del Frente Renovador Guillermo Michel y Eduardo Naimán. Ya hizo lo propio también Juan Grabois, uno de los primeros en llegar,
y un acto que tendrá a las 17:30 la llegada también de Sergio Massa. Bien. Quien de alguna manera Fabián, a efectos de reunificar al peronismo, a efectos de pensar una estrategia compartida, ¿qué se rumorea? Por supuesto va a ser interesante después lo que se diga a la salida, ¿no? Sí, efectivamente lo que vos estás diciendo, Pablo, es lo que decían los representantes del Frente Renovador, aportar a la unidad y pensando lo que vos planteabas en la presentación mía, las declaraciones contrarias de Juan Grabois a Sergio Massa, que van a estar sentados dentro de minutos aquí en la misma mesa. Me parece que eso es indudablemente la muestra más clara de un acercamiento. Y la otra novedad es la presencia del gobernador de La Rioja, Quintela. Sí, claro. Quien va a estar luego de salir de aquí junto a Cristina Fernández de Kirchner visitándola en la casa, mientras desde la provincia de Buenos Aires dejaron trascender que recién a las 2 de la tarde Jorge Machá se comunicó con Axel Kicillof y que no va a ser de la partida, mencionando que habrá una reunión exclusiva con los gobernadores. Así es, reunión de gobernadores en la que Cristina participaría de manera remota con gobernadores peronistas, ¿no? Esa es otra reunión importante. Sí, creo que las actividades y lo que están más dando vuelta es esto que planteaba recién Coqui Capitanich con respecto a la alerta y movilización y la cantidad de acciones que se llevarán adelante en los próximos días para repudiar justamente la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Pablo. Sí, a ver, Fabián, con la información que vamos teniendo, Luis aporta algo que me parece importante y por eso decíamos en el arranque del programa, es una clave para tratar de entender los días que vienen, no la semana, no los meses, no los años, los días que vienen. Yo recuerdo a la salida de una de las primeras reuniones que se dieron en el PJ Nacional cuando se estaba a la vigilia de la condena, Hugo Yasky, y ayer nos lo dijo Amichetti también, ¿no? El gringo Amichetti, que se está pensando acciones sostenidas en el tiempo, ¿no? Así es. Y sobre todo, no anticipadas. No anticipadas y de cara por lo menos a lo que es el próximo miércoles y la orden de la justicia de que Cristina se presente ese día. Insisto, creo que el horario es las 9:30 de la mañana. De aquí al miércoles se repetiría ese esquema, ¿no? No anticiparlas, pero con distintas acciones en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y el país, ¿no? Porque, atención, porque en algunas provincias está habiendo movilizaciones también bastante importantes. Bien. Fabián, no sé si tenés algo para aportar. No, eso es lo fundamental, justamente hablas con los dirigentes en on y en off y todos se transmiten la misma definición. Van a ser movilizaciones espontáneas, entre comillas, como las que hubo el otro día en las autopistas. Hoy tenemos una anunciada a las 18 horas frente a tribunales, convocada por hijos, pero en líneas generales van a estar en ese orden, sin anticipar para provocar la sorpresa. Y después te dejo otra, cuál va a ser de alguna manera lo que vamos a pesar en función de la detención de Cristina, ¿sí? La del gobierno que plantea de alguna la necesidad de que no haya quilombo, entre comillas, o la de la justicia y el poder económico que quiere una Cristina humillada. Bien. Ahora vamos a detenernos en eso, pues es un factor político muy importante también en los tiempos que vienen y que tiene en el centro la discusión sobre cuál será otorgada la prisión domiciliaria, cuál será la sede de residencia de Cristina que avalará el tribunal, digamos, ¿no? Esto es muy importante en términos políticos. Ahora nos vamos a detener en esto también. Fabián, gracias como siempre, volvemos, tenés prioridad, ¿eh? Ok, hasta luego. Fabián Waldman, 1646 tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.